Muy buenos días, jóvenes. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar avanzando con lo que es nuestro temario. Con la clase que tuvimos la semana pasada, propiamente concluimos ya con lo que son los tipos sociales que se encuentran reglamentados por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al momento hemos analizado dentro de todo nuestro curso tipos sociales que se encuentran regulados tanto por el Código Civil de Aguascalientes como por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Específicamente, hemos analizado lo que son las asociaciones civiles, sociedades civiles, que se encuentran reglamentadas por el Código Civil de Aguascalientes, y hemos analizado también sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, las cuales se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estos cuatro tipos sociales los analizamos todos y cada uno de ellos de manera concreta y específica. Analizamos sus conceptos, analizamos sus criterios generales, cómo se administran, las cuestiones de sus asambleas, organización, etc. Es decir, estas sí fueron analizadas a profundidad. De igual forma, la semana pasada analizamos otros tipos sociales que se encuentran regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero que, bueno, como manifestábamos que derivado de sus reglamentaciones propias, pues algunas han caído en desuso o bien otras no son tan socorridas derivado de las limitaciones que se tienen hasta la fecha. ¿Sí? Quizá excluidas de estas que han caído ya en desuso, podríamos hablar de la sociedad por acciones simplificadas, que realmente es un tema innovador en nuestro cuerpo normativo y que, bueno, finalmente es una forma de que se están integrando los comerciantes individuales a las reglamentaciones propias de una sociedad. Entonces, dentro de estos otros tipos sociales analizamos la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificada y lo que son las sociedades cooperativas. Con ello concluimos propiamente lo que son entonces los tipos sociales reglamentados por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Antes de continuar avanzando con algunas disposiciones generales para todos los tipos sociales y que son de importancia analizar y que efectivamente son parte de nuestro temario, vamos a abordar otras formas de asociación que se encuentran reglamentadas tanto en leyes mercantiles como en leyes civiles. Así, nuestro primer tema para analizar el día de hoy va a ser la asociación en participación. La asociación en participación, jóvenes, se encuentra regulada por la ley civil, por el Código Civil de Aguascalientes en el caso de nuestra entidad, pero bueno, evidentemente, pues por las disposiciones civiles de cada una de las entidades federativas de que se trate. En este caso en particular, es un contrato, al igual que todos los tipos sociales, es decir, tiene un origen de naturaleza contractual, pero sus efectos jurídicos son plenamente distintos a aquellos que se van a producir con la constitución de un tipo social reglamentado por una sociedad de responsabilidad limitada, por una sociedad anónima, por una sociedad en comandita simple, comandita por acciones, etc. ¿Por qué? Porque finalmente esta no va a generar una personalidad jurídica ni un patrimonio propio. En el caso de las asociaciones en participaciones se van a regir única y exclusivamente por disposiciones contractuales y no por leyes societarias. Entonces, partiendo de este supuesto, vamos a comenzar a analizar un poco más concreto lo que es una asociación en participación. La ley nos la define como un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o no propiamente de una negociación mercantil, sino que puede ser respecto de operaciones concretas y específicas. ¿Qué quiere decir esto? La asociación en participación va a ser un contrato en virtud del cual se van a reunir dos o más individuos, dos o más entes que pueden ser o no comerciantes necesariamente, y a través de los cuales, mediante la aportación de bienes o servicios, van a obtener estos un beneficio económico en común. Es decir, cada uno de los asociados va a aportar ciertos bienes o ciertos servicios a la asociación en participación con la única finalidad de que esta aportación de bienes que se hace o esta aportación de servicios que se hace produzca una utilidad que finalmente va a ser distribuible entre todos y cada uno de los sujetos que intervienen. ¿Sí? Y obviamente, si se participa en las utilidades, pues también se genera una participación en las pérdidas. La primera diferencia que vamos a encontrar, es decir, ustedes hasta el principio me pueden decir, bueno, pues esto es la naturaleza que tiene cualquier tipo social de manera general. Y sí, quizás hasta este punto efectivamente así es. Sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia sustancial que vamos a encontrar en esta primera conceptualización?
que es que esta asociación puede ser para generar una negociación mercantil en particular, es decir, podemos asociarnos aportando bienes o servicios para alcanzar el fin de la constitución de una negociación mercantil concreta, o bien respecto de una negociación mercantil ya existente, puede generarse esta asociación en participación para el desarrollo de una obra específica. Es decir, no se va a generar una participación respecto del 100% de la negociación, sino que será una obra particular para la cual se genere la contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una negociación mercantil ya operante, pero para el desarrollo de una actividad en específico, no tengo los recursos suficientes o necesarios para poder desarrollarlo en forma exclusiva, pues puedo generar esta asociación en participación para hacerme de bienes y servicios que me aporten a mi negociación mercantil para cumplir a cabalidad con ese proyecto en específico. ¿Qué quiere decir esto? O un ejemplo. Resulta que yo tengo una negociación mercantil que se encausa a la maquila de pantalones, por poner un ejemplo más concreto. Y resulta que uno de mis clientes me solicita un pedido que se encuentra fuera de lo que es mi capacidad de producción ordinaria. En este sentido, si bien es cierto, como es un único pedido, que es un pedido que no se desarrolla de manera ordinaria, entonces yo puedo generar una asociación en participación para atraer asociantes que me aporten bienes, que me aporten servicios, y solo para el desarrollo de ese contrato en específico, es decir, para cumplir con los fines propios de esa maquila, se van a generar la utilización de esos bienes y servicios, y el producto de esa actividad comercial en específico se va a dividir entre los asociantes. Pero respecto del resto de las operaciones no involucradas en la negociación mercantil respecto de la asociación en participación, seguirán siendo de explotación exclusiva del propietario de la negociación mercantil concreta. Es decir, esa es la primera diferencia sustancial que vamos a encontrar aquí. Que la asociación en participación puede ser para el desarrollo ordinario de una negociación mercantil, o bien puede ser para que se desarrolle una actividad concreta dentro de una negociación mercantil ya existente, ¿sí? La asociación en participación entonces es mucho más flexible y es mucho más amplia en la posibilidad de cumplir sus fines, ¿sí? Y otra característica de suma importancia en la asociación en participación, y que ya mencioné hace unos minutos, es que la asociación en participación no va a producir una personalidad jurídica ni un patrimonio propio. Por ende, no puede ser considerado como una sociedad. Si es un contrato de asociación, si es un contrato de sociedad, por los fines que este busca, pero no es una sociedad como tal, ¿sí? Porque tenemos muy en claro que uno de los requisitos de una sociedad es la constitución de una personalidad jurídica y de un patrimonio propio. Entonces, en este caso, todos los sujetos que intervengan en la asociación en participación van a continuar con su personalidad individualizada, con su patrimonio individualizado, y entonces las obligaciones y las responsabilidades que nazcan de esa asociación en participación deberán de responderse en atención a la personalidad jurídica y al patrimonio individual de cada uno de los sujetos que intervienen en la asociación en participación. La asociación en participación eminentemente tiene que contar por escrito, debe hacerse constar, por escrito, no contar, a virtud de que se pueda demostrar quiénes son los sujetos que intervienen en esa asociación en participación, pero sobre todo sabiendo que va a otorgar una participación en utilidades y pérdidas en atención a una aportación de bienes o servicios. Es importante que entonces se establezca por escrito para saber cuál será la aportación que se debe efectuar en bienes o servicios y cuál será la retribución económica que derivado de esa aportación se tendrá derecho a exigir. Lo anterior a manera de que en caso de que exista conflicto se puedan tener elementos objetivos para la determinación del cumplimiento, ya sea de la aportación o del pago de las utilidades que se hayan generado con esa asociación en participación. ¿Sí? Entonces es muy importante por ende que se establezcan con claridad cuáles serán las aportaciones y cuáles serán los intereses o rendimientos que se van a obtener derivado de la celebración de dicho contrato.
Respecto a los terceros, jóvenes, los bienes aportados siempre van a pertenecer en propiedad al asociante, es decir, la propiedad no se transfiere, la propiedad de los bienes que se aporten a la asociación en participación no se transfieren a la asociación como tal, derivado de que ésta no cuenta con personalidad jurídica ni con patrimonio propio, salvo que por la naturaleza propia de la aportación que se haga, pues entonces tenga que trasladarse evidentemente la propiedad de dichos bienes. Es decir, si se trata de bienes consumibles por su uso, pues evidentemente entonces la asociación en participación va a implicar que quien aporte dicho tipo de consumibles pues va a transmitir la propiedad a la asociación en participación, pero evidentemente entonces solo en casos extraordinarios, cuando por la naturaleza misma de la cosa que será aportada a la asociación deba de transmitirse la propiedad y no pueda trasladarse solo su uso. Cuando los bienes que se aporten a la asociación no se extingan o no se consuman por solo su uso, entonces solo se transmitirá el uso, valga la redundancia, de dichos bienes, pero la propiedad será conservada por el asociante que la aporta. ¿Sí? Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y se van a liquidar a falta de estipulaciones especiales, es decir, a falta de pacto en el contrato que hagan hacer la asociación en participación. Se van a reglamentar en cuanto a su funcionamiento, disolución y liquidación por las reglas que se establecen en la sociedad en nombre colectivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si las partes contratantes omiten pactar la forma en que habrá de reglamentarse la asociación en participación, la ley nos va a subsanar tales circunstancias y deberá de atenderse a las reglas propias de una sociedad en nombre colectivo que ya analizábamos en nuestra clase anterior. Obviamente, pues lo idóneo siempre será que dentro del contrato siempre se establezcan las reglas de operación y liquidación de la asociación en participación, a manera que en la medida de lo posible se pueda evitar la aplicación subsidiaria de la ley, es decir, que siempre la voluntad de las partes haya sido la que determine el curso de la asociación en participación, sobre todo porque sabemos que al atender a las disposiciones de ley, pues vamos a encontrarnos con criterios muy generales, pues que no necesariamente pueden atender a lo que era la voluntad originaria de las partes y que pues en determinado momento pueden no representar la adecuada defensa de los intereses originalmente pactados o convenios. Entonces, por eso siempre será importante que todas estas disposiciones queden plenamente establecidas en el contrato por el cual nace la asociación en participación. ¿Sí? Con esto concluimos asociación en participación. Realmente es un contrato muy sencillo y como ustedes lo ven, pues no es que existan disposiciones legales particulares respecto de la misma, sino que se debe de atender siempre a la voluntad de las partes, al ser un tema que nace de naturaleza contractual. ¿Sí? Entonces, solo tener en cuenta que bueno, es la unión que se hacen dos o más sujetos para aportar bienes o servicios con la finalidad de que esa aportación nos permita participar en pérdidas y ganancias, que no hay una constitución de personalidad jurídica ni de patrimonio propio y que los bienes que se aportan a dicha asociación en participación siempre será en traslado de uso y la propiedad será conservada por el asociante que los aporta, salvo que se trate de bienes consumibles por su uso, pues entonces sí se generará un traslado a favor de la asociación en participación. ¿Sí? Entonces, de manera general, pues bueno, esto es la reglamentación que le corresponde a este tipo de asociación. El resto atenderá necesariamente a la voluntad de las partes. Espero nos quede perfectamente claro. En caso de que existan dudas, pues bueno, como ya saben y como lo hemos venido manejando, pues tenemos el foro abierto para cualquier consideración. El siguiente tema que nos toca analizar es lo relativo a grupos sociales.